Los que han ido por carretera a Estados Unidos o que les gusta ir a McAllen o a Laredo, saben que las gasolinerías en Estados Unidos son un poquito distintas a las de México. Si a alguno le toca ir, nunca ha ido y va a ir por primera vez a Estados Unidos, esta va a ser información importante para ti. Cuando tú vayas a Estados Unidos, te vas a dar cuenta que en las gasolinerías de Estados Unidos, número uno, te sirves tú mismo la gasolina. No es como aquí que hay una persona que te sirve, tú solo te sirves la gasolina. El otro problema o conflicto que podrías tener es que cuando tú vas a las gasolinerías aquí en México, normalmente la manguera verde es de Magna o es de gasolina, la roja es de Premium y la negra está en otro ladito y es de diésel, ¿ok? Pero en Estados Unidos, los que han ido para allá saben que solamente hay una bomba y la manguera de diésel en Estados Unidos está junto con la de gasolina. Pero no solo eso, sino que en Estados Unidos la manguera negra, lo repito, la manguera negra es de gasolina, ¿ok? Y la manguera verde es de diésel, diferente a México. En México la negra es diésel, la verde es gasolina. En Estados Unidos la negra es gasolina, la verde es diésel, ¿ok? Por favor, que no les vaya a pasar lo que le pasó a un familiar mío. Que en la primera vez que fue a Estados Unidos, cuando venía de regreso, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, porque conocen a mi familia, pero mi familiar le puso diésel a su carro. Obviamente el carrito avanzó unos kilómetros hasta que se acabó la gasolina, empezó a circular el diésel y comenzó a colapsarse el carro y obviamente ya no marchó más y se quedó varado. Posiblemente a alguien más de tu familia le ha pasado esto, que puso diésel a un carro de gasolina y el carro se averió gravemente y obviamente es costoso. Ahora, espero haberte convencido de que nunca más o que tengas mucho cuidado de ponerle diésel a un carro de gasolina. La porción que hemos leído es muy significativa porque nos va a hablar de dos motores que usan un combustible diferente. Así como hay motores exclusivos para diésel y motores exclusivos para gasolina, piensa en estos motores cuando pienses en la vida cristiana. La vida cristiana funciona de una sola manera, no de varias maneras. La forma en la que funciona la vida cristiana es solamente por la gracia de Cristo. No hay otro motor, no hay otro combustible que no sea la fe en Cristo Jesús. La opción de los judaizantes en la iglesia era que Cristo estaba bien, es bueno creer en Cristo, pero necesitas las obras de la ley para que vengan cosas buenas a tu vida o para que Dios te recompense o para que mantengas tu salvación. Y lo dijimos ya varias veces, las obras no sirven para ser justificado, y las obras tampoco funcionan para que mantengas tu salvación. Todo es la fe en Cristo Jesús. Porque podrías pensar, ok, la fe es la puerta de entrada al cristianismo, a la fe, a la gracia, pero yo me mantengo en la gracia haciendo obras, porque si las dejo de hacer, puedo perder mi salvación. No hay forma en la que se mezclen estos dos tipos de combustible. O es gasolina o es diésel, o es la fe o son las obras. Estas cosas son completamente incompatibles. Seguir el consejo de los judaizantes es como ponerle diésel a un carro de gasolina. Seguir el consejo de los judaizantes suena bien, posiblemente a simple vista ni lo notemos. Tal vez aquí alguien quiere comenzar a esforzarse y a confiar en sus obras y vamos a ver que sirve más a la iglesia, que se compromete más, que llega más temprano, que empieza a hacer cosas y a simple vista funciona. Pero esa vida va a quedar averiada muy pronto porque no hay forma en que la vida cristiana se viva sostenida por obras. Entonces, ¿cuál es nuestro combustible? Si no son las obras, ¿cuál es el combustible de la vida cristiana? ¿Qué es lo que necesitan los creyentes para vivir la vida cristiana hasta encontrarnos con Cristo? Sencillo, es la fe. Nuestro combustible es la fe. Oye, Josué, pero entonces después de todo lo que hemos dicho, lo único que tenemos que hacer es confiar, tirarnos a una hamaca, acostarnos y no hacer nada porque todo es por gracia. No. Si decimos que todo es por gracia y por eso no tenemos que hacer ya nada, estamos guiando a las personas a perder su fuerza, su ánimo y su motivación.
La gracia de Dios no es equivalente a una pasividad. ¿Cómo respondemos entonces al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, cuando lidiamos con nuestro pecado o con el pecado de otros que nos afecta? ¿Cuál es el combustible de la vida cristiana? La respuesta de Pablo es la fe. El combustible es la fe. ¿Por qué? Porque si comenzamos a alimentar nuestra vida y a usar de combustible las obras ante la enfermedad, ante el sufrimiento, ante el dolor, lo único que va a haber es juicio, dolor, pérdidas, y nos vamos a estar dirigiendo hacia un camino que no es el camino de la fe en Cristo. Y hay dos lados de esta fe que hoy vamos a ver. La fe que espera la justicia de Dios y la fe que obra por amor. Y vamos a llegar al final a esta sección. Pero yo quiero responder a tres preguntas. A dos preguntas, pero una la respondo dos veces. La primera es, ¿por qué la fe es el único combustible de la vida cristiana? ¿Por qué estoy siendo tan categórico de que la fe es el único combustible de la vida cristiana? ¿Por qué no existe otra manera? Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que querer vivir haciendo obras para ganarse el favor y la salvación de Dios es un sistema operativo completamente distinto a haber creído en Cristo Jesús. Esto no se puede mezclar. La vida, la obra de Cristo Jesús, sus enseñanzas están del lado de la gracia mediante la fe. No hay forma en la que tú digas o en la que yo diga que crees en Cristo, pero sigues confiando un poquito en tus obras. Eso es incompatible. El carro va a quedar varado. Tu vida va a quedar varado. No hay forma en la que estés con un pie en la ley y con un pie en la gracia. No hay manera de hacer esto. Y en esta sección Pablo nos está explicando por qué es el único combustible. Miren lo que dice el versículo 2. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley y de la gracia han caído. Y el primer pensamiento, vámonos por pensamiento, vamos por idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Y lo primero que dice Pablo es: si ustedes se circuncidan, van por el camino de las obras y Cristo de nada les sirve. Fíjate cómo Pablo está declarando que es todo o nada. Pablo está atacando el pensamiento que estaba en la iglesia de los Gálatas, de que algunos decían, ok, sí he creído en Cristo Jesús, pero también estoy haciendo obras, también estoy siendo justificado por la ley, porque ambas cosas ayudan, todo suma. Pero en este caso no hay forma, es todo o nada. No es que Pablo esté diciendo o crea que Cristo no sirve de nada, sino lo que está diciendo es que estos dos sistemas operativos son incompatibles, no trabajan entre sí. Así no opera la gracia de Dios. ¿Estás en la gracia de Dios o estás confiando en tus obras? Esos son los dos platillos del menú. No hay más. O estás en la gracia de Dios o estás confiando en tus obras para conducir tu vida cristiana. Ahora, si decides ir por el camino de las obras, dice el versículo 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Y por qué dice otra vez? Porque Pablo ya lo ha repetido un montón en Gálatas. Parece repetitivo todo lo que Pablo está diciendo en esta parte, pero Pablo está llegando a estas conclusiones muy importantes. Si tú te circuncidas y decides poner un pie en la ley para ser justificado, Pablo dice, te aviso, te notifico, que estás obligado a cumplir ¿qué? Toda la ley. Es decir, no hay una manera en la que tú digas, oye, yo soy un buen cristiano, estoy haciendo esto, pero vinieron los judaizantes, dicen que me tengo que circuncidar, dicen que tengo que guardar la ley, hacer algunos ritos, guardar algunos días. Oigan, pues todo suma, ¿no? Déjame, voy un poquito para acá. Cuando tú das el paso para acá, te estás metiendo a otro sistema operativo en el que la gracia no tiene nada que ver. O es la gracia o son las obras. Y Pablo con los primeros dos versículos, el 2 y el 3, nos está demostrando que no se puede estar en ambos lados. Luego viene el versículo 4, que es el versículo más difícil de entender tal vez, o de asimilar. Pablo dice que si haces esto, de Cristo se han separado y de la gracia ¿qué? Han caído. Y ahora es interesante porque yo acabo de decir hace un momento que la salvación no se pierde, que tenemos elementos en todo el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento para demostrar que la gracia de Dios es un regalo inmerecido y que depende plenamente de Dios darlo y mantenernos hasta el fin del tiempo.
Sabemos que a los que realmente han creído en Cristo Jesús, dice Romanos, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que nada nos arrebata de su mano, que nadie nos arrebatará de su mano. Creemos firmemente en esta iglesia que la salvación es por gracia y debido a que es por gracia, no podemos perder la salvación cuando realmente hemos creído y hemos sido regenerados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque dice Juan, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Porque la libertad no está pensada en tu capacidad para hacer obras, sino está en la capacidad de Cristo mismo de venir, hacerse siervo, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz para darte salvación. Pero aunque este versículo suene complicado, es importante que entendamos por qué Pablo está diciendo esto. La intención de Pablo no es decirles en esta sección, ya perdieron la salvación, ya no hay remedio para ustedes, vuélvanse a convertir. Lo que está diciendo Pablo con esta frase tan severa y drástica, porque lo es demostrarles la gravedad de sus acciones. Le está diciendo, si ustedes buscan ser justificados por la ley, se han desvinculado de la gracia, se han soltado del sistema de la gracia. Pablo está apelando a las acciones de los Gálatas que evidenciaban que si su fe estaba verdaderamente en Cristo o si su fe estaba puesta en la ley. Les está hablando de una manera muy cruda para que puedan reaccionar y mantenerse en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Recuerda que Pablo acaba de decir, estoy sufriendo otra vez dolores de parto. Es como ver a un hermano que está yendo camino a un despeñadero, lo estás tratando de convencer que ese no es el camino, no va para allá, es por este lado. Cristo Jesús está de este lado, pero este hermano dice, no, pero yo creo en Cristo, pero voy para allá. ¿Qué le dirías? Es que Cristo no está allá, Cristo está acá. Eso tiene que hacer despertar al hermano o a la hermana que verdaderamente he creído en Cristo Jesús. Si tú estás yendo hacia ese lado, no estás yendo hacia el camino de la gracia. Estás yendo a la condenación, estás yendo al juicio. Y un verdadero creyente, alguien que realmente ha amado a Cristo, cuando sepa y se entere que ha sido engañado por los judaizantes y que las acciones que está tomando están más del lado de las obras y que al estar en las obras está rechazando a Cristo, a quien dice amar, un verdadero cristiano, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, yo amo a Cristo, yo confío en Cristo. Y yo no sabía que estas acciones que estoy tomando tienen que ver con todo esto que Pablo nos ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Recuerda, los Gálatas estaban siendo engañados y Pablo está siendo duro y crudo explicándoles que sus acciones son más parecidas a una persona que no confía en Cristo, que son más parecidas a una persona que no ha sido regenerada por Dios. Y esto no es tan fácil de entender, hermanos. Y lo digo con mucho cuidado, considerándonos a todos nosotros. Muchas veces las acciones tuyas y mías ante situaciones, hay veces que son tan parecidas a las del vecino que no cree en Dios. La forma en la que reaccionas cuando alguien te lastima es tan parecida a cualquier otro que no cree en Dios, ni que ha recibido la gracia de Dios. O peor aún, conoces a alguien del trabajo que reaccionas mal, es alguien que no cree en Dios y eres el que viene a tranquilizarte. Nuestra vida en muchas ocasiones está tentada a actuar como si fuéramos personas que nos hemos desconectado de la gracia de Cristo. Pero este pasaje está puesto aquí, no para Pablo para decirles, ustedes han perdido la salvación, sino que está aquí, otra vez, versículo 1, para que permanezcan firmes en la libertad con la que han sido libres. Y Pablo está convencido de eso. Capítulo 1, ustedes han sido llamados a gracia, ustedes son la iglesia del Señor. A Pablo no le cabe duda de que los Gálatas han sido salvados. Pablo mismo les dijo, recuerden, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Y es una pregunta retórica porque Pablo sabe que los Gálatas han recibido la gracia del Señor. Es como decirles, yo sé que ustedes son verdaderos cristianos y ustedes aman a Cristo. Si ustedes siguen viviendo esta vida, es como si no amaran a Cristo. Es como si hubieran soltado de la gracia de Cristo. Y definitivamente la intención de que esto esté aquí no es hacer una doctrina, sino es hacer reaccionar a los Gálatas para que permanezcan firmes en la gracia de Cristo. Es como cuando tú quieres
ayudar a tus hijos a tomar una decisión. Tú sabes que tus hijos, yo sé que mis hijos van a preferir por sobre todas las cosas 30 minutos de jugar Nintendo que ir al parque. Y yo les digo, ok, nada más puedes decir una, parque o Nintendo. Van a sufrir, les va a doler, pero yo sé cuál es la respuesta, Nintendo. Pablo está haciendo esto con los Gálatas. Hijos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto, el camino que están tomando es el camino de la ley. Y los que aman a Cristo no van por ahí, porque si entonces ustedes se circuncidan, tienen que cumplir toda la ley. Y si cumplen toda la ley, entonces de la gracia de Cristo han caído, se han soltado. Y esta advertencia, hermanos, no puede pasar desapercibida aquí en Gálatas. No le quiero restar la fuerza que tiene. Porque imagínate que tú estás tratando de lidiar con algún pecado, con alguna situación, con algún sufrimiento. Y te comienzas a aferrar de tus obras. Comienzas a ir en un camino que es diferente al que dice la Escritura. Cuando esto sucede, lo que le dirías a un hermano en Cristo, lo que te dirías a ti mismo no es, bueno, como la salvación no se pierde, tú tranquilo. O sea, pues sí, vas para allá. Sí, suena peligroso, pero la salvación no se pierde. ¿Qué te podría pasar? No actuarías así. Si vas por un camino equivocado, si alguien va por un camino equivocado, con alerta le dirías, ese no es el camino de los creyentes. Así no actúa alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios. Y lo dirías con dolor y con preocupación. Ante una exhortación tan severa, hermanos, las verdaderas ovejas de Dios responden en arrepentimiento y fe. Ante tal exhortación, hermanos, dice Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchar la palabra del Señor es lo que nos regresa a caminar en la gracia si me estoy desviando. Y es justamente lo que Pablo está aquí haciendo. Les explicó el Evangelio por 3 capítulos, 4 casi. No, 4. Toda la primera sección fue una explicación del Evangelio y ahora les está diciendo y está concluyendo. Entonces es incompatible lo que están haciendo. No se puede lo que están haciendo. No hay forma en la que un verdadero creyente vaya por el camino de las obras. No hay forma en la que un verdadero creyente deje de confiar en la gracia del Señor y decida creer en sus propias obras. Entonces, hermano, es bien importante, y a ti que nos acompañas también y que estás regresando al camino del Señor, la severidad de esto que dice Pablo aquí hace que nos preguntemos varias cosas. Número 1, ¿te estás desviando del camino de la gracia? Escucha y regresa al camino de la gracia. Suene difícil, suena imposible, no estamos pensando en tu capacidad, estamos pensando en la gracia de Cristo y en la capacidad de Cristo que opera en nuestras vidas. Pero tal vez tú crees que eres cristiano y que amas a Cristo con todo tu corazón, pero has persistido en tu pecado y no lo dejas y estás entendiendo mal la gracia de Dios, estás diciendo no importa porque Dios me perdona. Te quiero decir que estás en un grave peligro, porque así no opera la gracia del Señor. La gracia del Señor transforma. Así que si estás en esa condición, hay de 2 sopas. Número 1, tienes que arrepentirte de tu pecado, pedir perdón a Cristo y regresar a la gracia. O número 2, tal vez piensas que tú eres un cristiano y realmente no lo eres. Tal vez piensas que por venir a la iglesia, por decir sí, yo estoy de acuerdo en lo que dicen en la iglesia, eres un creyente, pero tal vez no te has arrepentido verdaderamente de tu pecado y no has venido al Señor con fe. Y eso es bien peligroso. Por eso Pablo en esta sección les está diciendo es incompatible, no hay forma en la que un creyente esté parado en sus obras y a la vez en la gracia. No hay forma en la que un creyente diga que cree en la gracia del Señor, pero también cree en el esfuerzo humano. No hay manera. O es gracia o estás en las obras. Y los que están en la gracia tienen salvación y vida, y los que están en las obras tienen condenación y juicio. Ahora, parecería que tu esfuerzo te da un buen caminar, te da un buen vuelito, ¿no? Con nuestro esfuerzo. Pero recuerda el carro de mi familiar. Tarde o temprano ese carro se va a parar, porque es otro motor. La forma en la que funcionan los cristianos es con el combustible del fe. Y vamos a la sección número 2. Y me voy a brincar el 5 y el 6. Porque es la parte central, y ahorita vamos a ir ahí. Pero hay una repetición abajo, del 7 al 12. Los hermanos que estuvimos entrenando, o que hemos seguido entrenando ahí, en el tema de la exposición bíblica, los hombres, sabrán que le llamamos un sándwich, que es como algo ahí arriba, y se repite abajo, y en medio de una idea importante.
No recuerdo a quién le tocó hacer ese trabajo, pero lo hizo mal y nada, es cierto. Miren lo que está en el 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Y la respuesta es, ¿por qué es la fe nuestro único camino? La segunda respuesta sería, porque es el camino que Dios diseñó. Arriba dijimos, porque es incompatible la fe con la gracia, pero en la parte de abajo podemos darnos cuenta que es el único camino que Dios decidió. Ustedes corrían bien, les dice Pablo. Es una forma de encararlos a seguir siendo obedientes a la verdad que ya han creído. ¿Te fijas que la intención de Pablo no es decirles, ustedes ya perdieron la salvación? Sino es animarnos a que sigan en la libertad con la que Cristo ya los hizo libres. Y aquí vuelve a repetirlo, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Y hermanos, aquí hay algo muy importante, porque muchas veces no somos conscientes de la capacidad que hay en nuestra naturaleza humana y pecaminosa para desviarnos. A veces escuchamos testimonios de personas que se alejan del Evangelio y lo que nos causa es orgullo. ¿Te ha pasado? Escuchas que alguien se aleja del Evangelio, escuchas que alguien cae en pecado y dices, pues sí, pero es que también no venía. Pues sí, pero también la vez pasada estábamos hablando de esto y él no quiso. Y no sabía tanta Biblia como yo. Y tu mente comienza a irse al camino de las obras. Nuestro pensamiento rápidamente nos lleva a ser orgullosos al camino de las obras, para asegurarnos que a nosotros no nos va a pasar lo que le pudo pasar a otro hermano. La única forma, hermanos, de mantenernos firmes en el camino de la fe, el camino de la gracia, no es comparándonos con otros, sino ante cualquier circunstancia, es reconocer que tú y yo somos potencialmente personas que se pueden desviar, que nos podemos perder. Como ¿por qué tú no podrías equivocarte? ¿Qué tienes de especial a otros que te hace infalible a los errores? La forma en la que respondemos en el motor de la fe ante las situaciones adversas y difíciles y las tentaciones, confiar en la misericordia del Señor. ¿Tuviste un mal día como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo de Dios? No termines mal, termina arrodillándote al Señor, confesando tu pecado y pidiendo perdón por tu pecado. Arrojándote a los brazos de Dios porque en Él hay gracia y oportuno socorro. Pero hermanos, debido a que somos pecadores, es esperado que personas en la iglesia tengan desvíos, como los Gálatas. Pero en el sistema de las obras, si fuéramos una iglesia que confía en sus obras, responderíamos a las caídas con juicio y creyéndonos superiores. Pero en el camino de la gracia respondemos con esperanza, sabiendo que dependemos de Dios y no de nuestra capacidad. Y la pregunta del versículo 8 es maravillosa. Dice, ¿quién les impidió obedecer? Obviamente es una pregunta retórica. El pleito de Pablo no es personal contra los judaizantes. Lo que Pablo nos está ayudando a entender es que es un pleito entre el evangelio de Dios y un falso evangelio de los judaizantes. Hermanos, Pablo nos garantiza que la tentación de ir tras las obras para salvarnos no proviene de Dios. Este desvío y esta acción que tuvieron los Gálatas de estar escuchando a estos judaizantes, Pablo les garantiza, no viene de Dios. Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Esto no pertenece a Dios. Pablo está ayudando a que los Gálatas y que nosotros no veamos un pleito personal entre los Gálatas, entre Pablo y los judaizantes, sino que podamos ver claramente que los judaizantes estaban en un pleito con Dios y estaban diciendo algo que la palabra de Dios no enseña. Por eso, porque es el único combustible de la fe, porque Dios así lo diseñó. Y hermanos, hay veces que tú y yo vamos a ser muy tentados por lo que sentimos. Hay cosas que sentimos que no reflejan la realidad, que no reflejan la verdad objetiva, pero que es real que se siente así. En medio de una crisis fuerte, puedes sentir que Dios se olvidó de ti. Puedes sentir que Dios está enojado contigo y que esto te está pasando porque no viniste a la iglesia el domingo pasado. Y eso es un sentimiento real tal vez, pero no es verdad. Hay veces que alguien puede decir, no sé qué pienses tú, pero yo di dinero a la iglesia y este mes cerré 3 ventas y cuando no di me fue mal, así que esto es como un negocio. Ya me di cuenta que yo doy y el Señor me sigue dando más y así cerré todo el año de ventas.
No importa que sientas y que hayas comprobado la meritocracia, si no funciona la gracia, si no es. No importa lo que sientas, eso no está en la palabra. En la palabra no tenemos un camino por obras complementado con un camino en la gracia. Tenemos un solo camino y es un camino a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo en esta sección les está recordando, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Estoy seguro que eso no fue Dios. Pero fíjate el versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y sé que todos entendemos esa ilustración de Pablo. Agregamos un poquito de levadura a una masa que se está cocinando para hacer un pan, la deja reposar por unas horas y esta masa se duplica su tamaño o triplica a veces su tamaño. Cuando vienen las pruebas difíciles y comienzas a enojarte con Dios y comienzas a decir, si yo he sido bueno, si yo he hecho tanto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Si yo nunca hice esto, yo nunca me he embriagado como otros, yo nunca he hecho pecados como este, como el otro, ¿por qué me está pasando esto a mí? Eso revela que esta levadura de las obras se metió en tu vida hace muchos años. ¿No te diste cuenta? Y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando vino la crisis y la prueba, dijiste, pero eso no me puede pasar a mí. Y la pregunta es, ¿por qué no? Si estamos en un mundo caído. Y las pruebas nos pueden pasar a todos. Pero si respondes con las obras, eso solo te va a llevar a que estés amargado con Dios, a que estés enojado con Dios. Pero si respondes a través de la gracia, en medio de la dificultad, vas a confiar plenamente en que Dios sostiene tu vida por el poder de su palabra. Y vas a ir a arrojarte los brazos de Dios obedeciendo su palabra. Hermanos, esta ilustración que pone Pablo aquí es maravillosa porque nos deja ver que esta idea de que se mete en nuestro corazón la levadura de las obras o de ser justificado por las obras es algo tan sutil y que no germina en 2 semanas o en 2 horas como la levadura normal, sino que hay veces que germina por tiempo, por años tal vez. Y de repente, sin darte cuenta, dentro de ti estaba creciendo un fariseo y en la primera prueba que tuviste salió y dice, aquí estoy, he crecido todo este tiempo. Un poco de levadura puede causar grandes desastres. Fíjate cómo va a terminar Pablo esta idea. Dice Pablo, yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Y otra vez, te demuestro por tercera vez que lo que dijo arriba de la caída de la gracia era buscando que los gálatas reaccionaran y optaran por el punto de vista de Pablo. ¿Te das cuenta? Confío que no optarán por otro punto de vista. Y hermanos, escúchenme bien en esto porque esta sociedad se ha polarizado por un montón de cosas. El sexenio antepasado, el país se polarizó por quién iba a votar por Morena y por quién iba a votar por el PRI o por el PAN. El asunto es que no solo la sociedad estaba polarizada, sino también la iglesia. Y comenzabas a enterarte que hermanos iban a votar por Morena y decías, no, qué tan mal eso. Y los de Morena empezaron a saber que hermanos en Cristo iban a votar por el PRI, no querían votar por Morena y decían, qué mal y que no sé qué. Y comenzaron a dividirse. Es terrible eso. Nos polarizamos por los equipos de fútbol. Nos polarizamos por cuál es la mejor educación para los niños. Si mandarlos a la escuela, si educar en casa. Nos polarizamos por alimentación, nos polarizamos por un montón de cosas y mira lo que producen las polarizaciones. Lo único que producen son enemistad y rivalidad. Y la ley, las obras de la ley, confiar en las obras de la ley está haciendo que los gálatas se dividan. Pero Pablo dice, yo tengo confianza de que no optarán por otro punto de vista. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay una sola cosa por la que tú y yo debemos estar polarizados y dar nuestra vida por eso. Y es porque la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. No importa qué, ni quién lo diga, ni cuándo lo diga, tenemos que refutar esta verdad. Siempre. Porque esta verdad nos cuida de la manipulación, esta verdad nos cuida de la falsa enseñanza y esta verdad nos preserva hasta que Cristo regrese. Entonces, hemos dicho, ¿por qué la fe es el único combustible de la vida cristiana? Bueno, porque es el único camino diseñado por Dios. Y es lo único que en lo que el creyente debe estar polarizado, defender que la salvación es solo por gracia. Debemos despreciar, rechazar y tener por basura
el creer que somos justificados por nuestras obras. Así dijo Pablo, ¿te acuerdas? Todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura, por estiércol, diría una versión más literal. Y tan polarizado está la cosa que mira cómo cierra Pablo esto. Dice el versículo 11. Bueno, la mitad del 10 y el 11. Pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Pablo está poniendo las dos cosas a la distancia. No tiene que ver la fe con las obras, la salvación por fe por la salvación con las obras. Y quien quiera que sea, no importa quién, el judío más reconocido que tú digas, el descendiente de quien me digas, que perturba a la iglesia, va a llevar su castigo quien quiera que seas. Pero yo, hermanos, dice Pablo, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Este versículo es una ventanita que nos deja ver un poquito más del problema de los Gálatas. El problema también consistía en que estos judaizantes estaban diciendo que Pablo creía lo mismo que ellos. Estaban diciendo que Pablo predicaba el mismo evangelio que ellos. Y Pablo está diciendo ahora, si supuestamente yo predico el mismo evangelio y yo predico la circuncisión y yo digo que se deben circuncidar, ¿por qué sigo siendo perseguido por predicar el evangelio? De manera que Pablo le está demostrando a los Gálatas que sus sufrimientos, que su persecución demuestran que está predicando un evangelio completamente distinto. Pero mira lo que dice el 12. Ojalá que los que los perturban también se mutilaran. Y lo que te imaginas que significa, eso significa. En el tiempo aquel, ¿te acuerdas de la diosa Cibeles? Hablamos de esto la semana antepasada. Y los profetas de ahí, para estar más cerca de Dios, más cerca de esta diosa y tener más cuidados de esta diosa, de este ídolo, lo que hacían era que se mutilaban. Se convertían en eunucos por decisión propia. Y eso los convertía en el eslabón más alto de este culto a esta diosa. Pablo ya nos dijo que confiar en las obras de la ley es igual a confiar en cualquier dios pagano. ¿Te acuerdas? Hace como 2 pasajes, 2 secciones. Pablo ya les dijo a los Gálatas que si se regresan a las obras de la ley es como si se estuvieran regresando a creer en los astros y en la diosa Cibeles. Ahora Pablo les está mandando un mensaje a estos fariseos, a esos judaizantes, y les está diciendo, si estos que siguen persistiendo en cumplir las obras de la ley, que siguen persistiendo en la circuncisión, mejor que se mutilen. Da igual, es lo mismo. Pablo está siendo completamente drástico y está polarizando la discusión. Por eso te digo, solo hay una cosa por la que podemos estar polarizados y es por el que la salvación es por fe, la salvación es por gracia. Y esta es una pregunta que le puedes responder en corto o en largo a cualquier amigo que te pregunta, oye, ¿y ustedes qué diferencia tienen con nosotros que somos testigos de Jehová o que somos católicos o que creemos en esto o que creemos allá? La respuesta es bien básica. Lo que vas a decir es nosotros creemos en la salvación por la gracia. Y de ahí se desprende toda la plática que quieras con ellos. En amor, en buena onda, obviamente. Pero pregunta número 3, y con eso termino. ¿Cómo funciona el combustible en la fe? Versículos 5 y 6. Los que dejé hasta el final. Pues nosotros, por medio del Espíritu, fíjate cómo Pablo se está uniendo a ellos, nosotros, los de la fe, nosotros por medio del Espíritu esperamos la fe, la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino que la fe que obra por amor. Aquí es donde les decía que si pensamos que en la gracia de Dios no había obras que hacer, estábamos completamente equivocados. Sí hay obras, pero son fundamentalmente distintas. Y la forma en la que funciona la fe, la forma en la que funciona este combustible para la vida cristiana, es de 2 maneras. Y la primera es que la forma en la que respondemos ante todas las cosas que vivimos con fe, es que esperamos. Vivimos en un mundo caído y corrompido, pero tenemos fe porque esperamos en la justicia de Dios. Vivimos en un mundo donde la muerte está presente, la enfermedad, nuestros cuerpos se desgastan, tenemos que lidiar con virus, tenemos que lidiar con consecuencias de la caída desde el Edén, tenemos que lidiar
con un mundo que está lidiando con todas estas cosas. Pero la forma en la que responden las religiones paganas o las obras es que todo esto te pasa porque tú no estás haciendo esto o no estás haciendo aquello. Pero no, a todos les cuesta trabajo llevar comida a casa. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque en el Edén, cuando Adán y Eva cayeron, Dios le dijo a Adán, Adán, con dolor comerás de la tierra. Y eso le pasa a todos. Obviamente tenemos un Dios misericordioso que está con nosotros. Pero en el otro combustible dicen, no, lo que pasa es que tú no le estás dando al universo. Si tú le das al universo, el universo te regresa. O compra billetes de lotería, a ver si el universo te da la suerte y te hace rico de la noche a la mañana. Nosotros no esperamos que el universo ni los astros nos den algo. Creemos que Dios, el creador de todo lo que existe, envía a su Hijo para darnos vida en abundancia. Y que nuestras vidas no están a la deriva, sino que tenemos esperanza en Él y en su justicia. Entonces, ante las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas, un creyente que está en la gracia responde con fe en la esperanza de la justicia de Dios. Y créeme que su justicia llegará. Y créeme que la esperanza que tenemos en Él no avergüenza. Pero número 2, la otra forma en la que funciona la fe es una fe que obra por amor. Dice el versículo 6 que leímos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Qué es lo único que importa en el hacer? La fe que obra por el amor. Y aquí hay una definición plena y completa, hermanos, de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Solo creer? ¿Es un sentimiento? La fe, según este versículo, es una fe que cree en la verdad del Evangelio, que cree plenamente en la salvación por gracia, que expresa su fe en que esperamos en la justicia de Dios, pero también la fe es la que expresa visiblemente las obras hechas por amor. Y tanto la fe en la esperanza y la fe que obra son cosas que son indivisibles. No son obras que nacen de tu autosatisfacción para ganar un estatus ante Dios, sino son obras que nacen porque amas a Dios. O mejor dicho, porque Él te amó primero y te rescató. Son obras que haces por amor a tus hermanos. Son obras que haces por amor a tu esposa, a tus hijos. Es un camino completamente distinto. Por eso Pablo está diciendo en esta sección y a continuación de todo lo que va a decir a partir del versículo 13, que permanecer en la gracia de Dios es permanecer en la fe. Que el combustible que tenemos para vivir la vida cristiana es la fe. Que la forma en la que responde un cristiano ante las pruebas y ante las dificultades es con fe. Que la forma en la que un cristiano hace bien para él mismo, para sus hermanos y para la iglesia es por amor, es con fe. Así se desarrolla la fe. Así se vive la fe. Estoy seguro que te he contado esta historia y con esta historia cerramos esto. Pero había un rey muy importante que era muy generoso, era un rey bueno, y un agricultor le llevó lo mejor de su cosecha. Llegó con el rey y le dijo, rey, aquí está lo mejor de mi cosecha, están mis mejores vegetales, frutos y todo lo mejor de mi cosecha. Le llevó un montón de manjares para que el rey lo disfrutara con su familia. El rey lo tomó y agradecido le dijo a este hombre, ¿has visto las tierras que están a un lado de tu casa, de donde vives? Todas esas hectáreas. Y este hombre dijo, sí las he visto, son muy bonitas. Dijo, bueno, son mías y ahora yo te las regalo a ti para que sigas sembrando. Y ese hombre se fue contento porque no esperaba recibir nada y le dieron un montón de tierras. Pero al lado estaba otro sirviente del rey que era ganadero y se le ocurrió una idea de negocio. Y este hombre dijo, si el rey le dio todas esas tierras por vegetales, ¿qué no me dará a mí si le doy lo mejor de mi ganado? Por pura vaca Angus, ¿no? Puro corte prime. Este hombre fue a su ganado, escogió lo mejor de su ganado, era realmente lo mejor de su ganado. Llegó con el rey y dijo, rey, aquí está lo mejor de mi ganado para que hagas un gran banquete con tu familia. El rey tomó el ganado, pero no le dijo nada. Y este hombre, al pasar los días, como trabajaba ahí, comenzó a estar amargado y amargado y amargado, hasta que el rey le mandó llamar y le dijo, he notado que estás amargado, ¿me puedes decir qué pasa? Y este hombre se sinceró y dijo, bueno, es que no entiendo por qué este hombre te dio vegetales y le diste un montón de tierras. Yo te di lo mejor de mi ganado y no me diste nada. Y el rey le dijo, ese es justamente el problema. El problema es que ese ganado no me lo diste a mí,
sino que te lo diste a ti mismo. Y ese es el problema con las obras, que creemos que estamos haciendo cosas para Dios, pero posiblemente las estás haciendo para ti mismo. Y la fe que obra por amor es distinta. Las obras que proceden del amor son distintas. Y las obras que Dios demanda de ti y de mí son estas que nacen del amor por lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Y las obras que brotan en ti y en mí son obras que provienen de un corazón verdaderamente arrepentido. Dios te está guiando a que perdones. Créeme, Él ya te dio lo que necesitas para perdonar. Dios te está guiando a que pidas perdón. Créeme, Dios te ha dado lo que necesitas para que pidas perdón. Dios te está guiando a hacer un sacrificio mayor por la vida de tu familia, de tus hijos. Créeme, Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo. Porque la fe que Dios demanda es una fe que Él mismo ha cultivado en ti por su gracia. Esa es la fe que obra por el amor. Así que, como decía Agustín de Hipona en una oración, Señor, ordena lo que quieras y danos lo que ordenas. Señor, pide de nosotros lo que quieras, porque no estamos confiados en nuestras obras y en nuestra capacidad, sino que estamos confiados en tu gracia. Y en tu gracia nos darán lo que necesitas. Si tú piensas que no puedes dejar algo, estás en lo correcto. No hay mayor verdad que eso, no puedes. Por eso tienes que mirar al Señor con fe, porque los que miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. El salmista dice que ese pobre clamó y lo oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Prueben que Dios es bueno con nosotros. Hermanos, prueben que Dios es bueno. Prueben que no creemos en una mentira. Prueben que Dios tiene más para nosotros que lo que estamos viviendo. Ese es el camino de la gracia. Ese es el verdadero camino de la gracia. Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia tú nos has salvado y nos has perdonado. Señor, ayúdanos a probar y a gustar que tú eres bueno con nosotros en Cristo. Ayúdanos a ser sostenidos por tu gracia y por tu misericordia en todo momento y en toda circunstancia. Ayúdanos a recordar que el único combustible para nuestra vida es el combustible de la fe, de una fe que espera en tu justicia y de una fe que obra por amor. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito hoy y siempre. Sostén nuestras vidas, sostén la vida de nuestros hijos, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Oramos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo haga que estas palabras de la palabra tengan una resonancia eterna en nuestros corazones y en nuestras mentes. En Cristo Jesús te lo rogamos. Te bendecimos. Amén.